Te invito a abrir tu Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer versículo 6. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, esto le escribe a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Lucas es el autor de los Evangelios y del libro de Hechos de los Apóstoles. Toma a Marcos, este es Juan Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oramos al Señor. Dios y Padre nuestro, pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu, de tu palabra, tú hables hoy a nuestro corazón. Tú nos enseñes, nos ministres, Señor, nos guíes a toda verdad por tu palabra. Sea tu Espíritu hablando a nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, que es sembrada en nuestro corazón, tenga fruto, manifestación de fe y de fortaleza también en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. El apóstol Pablo, en esta carta, él abre su corazón y nos cuenta la situación por la que está atravesando. Que de alguna manera está bueno leer la palabra, no solamente aquellas palabras que nos hablan de victoria, ¿sí? Aquellas palabras que nos hablan de logros, sino también aquellas palabras que nos hablan de la experiencia de pasar por un tiempo de soledad, por un tiempo de aflicción, por un tiempo de abandono. Porque estas son las situaciones que realmente prueban nuestro corazón, que revelan nuestro corazón. Aquí el apóstol Pablo, por supuesto, comparte ciertas cosas que hablan y que declaran victoria, pero también describe
con mucha claridad la situación que le toca atravesar con personas que están a su alrededor, para hablar de su soledad, de su dolor, de que pasaba frío. Por eso dice: necesito que me traigas el capote, que era un abrigo, ¿sí? Lo difícil que estaba pasando ese momento. Hay situaciones que a veces ocurren en nuestra vida que nosotros las atribuimos totalmente a Dios. Pero yo quiero decirte esto, que las situaciones que ocurren en nuestra vida que podemos atribuir a Dios son aquellas que primeramente fueron puestas en las manos del Señor. A veces hay situaciones en nuestra vida que son resultados de decisiones que tomamos contrarias a la voluntad de Dios. Por supuesto que Dios en su misericordia de todas maneras nos guarda y nos contiene cuando equivocados, aunque nos equivocamos, nos volvemos a Él y le pedimos a Él que nos dé de su gracia y de su misericordia. Pero a veces es inevitable sufrir las consecuencias de decisiones que tomamos fuera de la voluntad del Señor, ¿sí? Pero en este caso, el apóstol Pablo no está en esta situación por tomar una decisión equivocada, sino al contrario, está en esta situación, ¿sí? Por haber obedecido al mandato del Señor de predicar el Evangelio. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, no hace falta que lo lean, allí se describe cómo él fue acusado falsamente de enseñar contra la ley, contra Moisés y contra el templo. Entonces, hacen un pasamano entre las autoridades de aquel lugar y por 2 años está preso en Jerusalén, hasta que él mismo dice que él era ciudadano, tenía ciudadanía romana y pide ser juzgado allí en Roma. Entonces queda preso en Roma, pero no por haber tomado una decisión equivocada, no por haber desobedecido al Señor, sino por haber predicado el Evangelio, por hacer la voluntad del Señor. Y quiero decir esto, que uno puede estar atravesando una prueba, que un momento difícil, pero qué paz que trae a nuestro corazón el saber que estamos atravesando esto, no porque hicimos lo que nos parecía, porque tomamos decisiones por nuestra cuenta, sino trae paz a nuestra vida, que aunque estamos atravesando una prueba, toda situación, toda decisión que tomamos, todo paso que dimos, lo hicimos guiados por el Señor. Entonces podemos decir: pase lo que pase, yo sé que el Señor está en control de esta situación, que es el coro que cantamos, la certeza de que Él está en control, ¿sí? Esto significa que le entregamos al Señor cada decisión desde el principio, no que después venimos quebrados, partidos y le traemos los pedazos al Señor de aquello que se rompió, ¿sí? Y ¿sabes lo que nos enseña la palabra? Que todo paso que vamos a dar debe ser encomendado al Señor desde el principio, ¿sí? Entonces, cuando encomendamos al Señor las cosas desde el principio, si algo ocurre, porque ocurren cosas, esto no significa que no vamos a tener pruebas, pero tenemos la paz de que el Señor está en control y de que Él nos está guiando en lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende? Amén. Muy bien, hay que decir amén a esto, porque sí es la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer? Es así, un poquito duro, pero es así. Y él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de su partida estaba cercano, ¿sí? Él siente también de haber cumplido su misión, porque dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pero eso no significa que no sufre soledad y abandono. Dice: en mi primera defensa, ninguno, decid conmigo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, dice el versículo 16. Y él está solo, herido y sintiendo el peso y el abandono de sus amigos. Y quiero decirte esto, que estas situaciones son las que prueban nuestro corazón, Porque, hermanos,
La experiencia, yo siempre explico esto, la experiencia de soledad es una experiencia inevitable, inevitable. Todos en algún momento vamos a pasar por experiencias de soledad. Dicen los psicólogos que inclusive existe lo que se llama la soledad cósmica. ¿Qué es esto de la soledad cósmica? Es que uno puede estar rodeado de personas e igual sentirse solo. O sea que es una experiencia inevitable. Pero en este caso realmente no solamente Pablo, que no estaba rodeado por personas, realmente él estaba solo físicamente. Pero él dice en el versículo 17, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y esto decía que el Señor prueba nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en situaciones donde somos probados, en situaciones donde creemos que lo que está sucediendo en nuestra vida es injusto, se puede endurecer el corazón, se puede enfriar el corazón, ¿sí? Se puede endurecer el corazón, se puede enfriar. ¿Por qué esto me está pasando? ¿Por qué esto está ocurriendo? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Y repito, se puede endurecer el corazón, se puede enfriar el corazón, puede que decaiga la fe en una situación como esta, donde nos toca atravesar un tiempo de pruebas, ¿sí? Y Pablo está solo allí en la cárcel y él hace un pedido. Él dice, pide 4 cosas, ¿sí? Pide 4 cosas, pide ayuda, escribe una carta a Timoteo, que es lo que acabamos de leer. Y quiero decir esto, que para pedir hay que superar el orgullo. Para pedir hay que ser humilde. Y sabes que uno a veces puede pensar en que, bueno, ya tenemos cierto respeto por la gente de quien somos, o ya tenemos determinado crecimiento, y no, yo no voy a estar pidiendo, yo no voy a estar diciendo que quizás no estoy pasando por un buen momento. Yo repito que estas situaciones son las que prueban nuestro corazón, pero creo que hay maneras de enfrentar esto justamente para impedir que se endurezca nuestro corazón. Es comenzar a hablar, es comenzar a decir, que es lo que hace el apóstol Pablo, comenzar a contar, sí, aquello que le pasa. Tiene una actitud de humildad. Y yo quiero decirte esto, que es difícil salir de una situación si nosotros no compartimos, si no abrimos nuestro corazón, primeramente delante de Dios, porque cuando Él dice que el Señor le da fuerzas, es evidente que en esa situación se mantuvo en relación con el Señor. Y si vos lees los primeros versículos, Él tiene, a pesar de estar en esa situación, la capacidad de alentar a Timoteo a que permanezca en el ministerio, ¿sí? Pero esa fortaleza, ¿de dónde viene esa fortaleza? Hace unos días hablábamos con algunos hermanos. O sea, que cuando uno lee la vida del apóstol Pablo, dice, pero, parecía un superhombre, pero no es un superhombre. Según Santiago dice, hablando de Elías, dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa? Que era una persona, decir conmigo, una persona igual que nosotros. Una persona igual que nosotros, una persona con las mismas luchas, los sentimientos, luchado en el corazón, los pensamientos, las mismas batallas que enfrentamos nosotros. Pero ¿qué es lo que puede hacer la diferencia? ¿Qué es lo que puede hacer la diferencia en nuestra vida? Nuestra relación con el Señor, A él le estaban pasando cosas y él no las esconde, las reconoce, las cuenta, sí, las cuenta. Pero la diferencia estaba siendo su relación con el Señor. No que no estaba pasando por la prueba, porque sería engañoso decir que si nuestra relación con Dios es buena, nosotros no vamos a tener problemas. Pero sí es necesario decir que si tenemos una buena relación con el Señor, vamos a enfrentar las situaciones de otra manera.
Sí, no se va a endurecer nuestro corazón, no se va a lastimar nuestro corazón. No nos vamos a enojar con las personas porque nos dejaron solos, no nos vamos a enojar, no vamos a resentir. ¿Viste? Porque hay gente que en la soledad se duele y no entiende que es una oportunidad que tenemos para buscar a Dios con todo nuestro corazón. A veces los desiertos no son malos, los desiertos son experiencias de encuentro con el Señor y nosotros las tenemos que entender. Quizá estás atravesando un momento difícil, bueno, es que Dios te está llamando que lo busques con todo tu corazón, sí. Que lo busques con todo tu corazón, porque siempre lo decimos, un tiempo especial en nuestra vida requiere de una búsqueda especial del Señor y es necesario entenderlo. Aleluya. Gloria a Jesús. El corazón se puede endurecer, puede cerrarse, pero puede haber otra actitud. Repito, una es pedir, es comenzar a hablar. Es comenzar a decir, hermano, no te calles cuando te estén pasando cosas. ¿Sabes? Una vez me decía un hermano, y no, pero yo no encuentro a nadie con quien hablar. Y con tu mamá no, con tu papá no, y con mi hermano. Tan grande sos, tan importante sos, que no encontrás a nadie con quien puedes hablar. Por favor, tiene que haber alguien. Y quizá también hay que revisar eso, porque si nos pasan los años, hermanos, si no construimos vínculos espirituales significativos, es un problema. No de los otros, sino nuestro. Decía un pastor querido, no es algo que dice la Biblia, decía, cuando yo me vaya al cielo, tengo que tener un amigo que haya llegado primero, que me abra la puerta del otro lado. Está bueno eso, ¿eh? Sí, escúchame, vivimos un montón de años y en un montón de años no hicimos amigos, no construimos un vínculo de poder hablar con alguien, de poder abrir el corazón con alguien. Sí, tiene que suceder esto. Abre su corazón y pide esto. Y decía a Timoteo, procura venir pronto. Sí, necesitaba. En este caso, Timoteo era su discípulo, era su hijo espiritual. Sin embargo, reconoce que lo necesita. Por eso te digo, te estoy hablando de humildad. ¿Viste? Te estoy hablando de humildad. Porque esta es la actitud que nosotros tenemos que tener. Ninguno de nosotros creernos lo suficientemente grandes o importantes como para desestimar la ayuda, el aliento. Porque ¿sabes qué? Muchas veces Dios nos habla a través de personas de las que menos esperamos. ¿Sí? Al profeta, ¿te acordás? A Balaam le habló por medio de la mula, ¿sí? Por medio de la mula. Así que Dios puede usar a quien quiera para hablar a nuestro corazón. Nosotros tenemos que tener la humildad de corazón para poder recibir palabras, ¿sí? Y luego dice, bueno, que le traiga, ya voy a dejar, dice, trae a Juan Marcos contigo, ya voy a explicar algo de esto. Trae el capote, el abrigo, porque allí en la celda donde estaba pasaba frío. Y trae los libros y pergaminos. Esto es para que en esa soledad yo pueda seguir edificándome. Cuando habla de libros y pergaminos, está hablando de la palabra escrita, para que él pueda seguir leyendo, atesorando, ¿sí? Y no será que también esos momentos de prueba no son momentos de leer, de aprender, de crecer interiormente, ¿sí? De prepararnos para enfrentar esa situación, para fortalecernos. Tiempo de oración, tiempo de comunión, tiempo de palabra del Señor para llenar nuestro corazón. Son las maneras, sí, son las maneras de poder atravesar un momento difícil, Y luego dice, tráeme a Juan Marcos. Y yo estuve investigando sobre esto. En el libro de Hechos se registra que su primer viaje misionero, el apóstol Pablo, lo hace con Bernabé y con Juan Marcos. Juan Marcos es el autor del Evangelio según San Marcos. Parece que es el dueño de la casa donde se inició el Pentecostés, también juntamente con su familia. Y también
acompañó, repito, sobrino de Bernabé, y los acompañó en el primer viaje misionero. No sabemos qué le pasó, era jovencito todavía, sí, era joven, y parece que se asustó frente a la persecución o ciertas cosas que podían pasar, y se vuelve de ese viaje, se vuelve nuevamente a Jerusalén. Pasa un tiempo y viene el segundo viaje misionero, y Pablo dice, no, este nos abandonó. Pablo se endurece en su posición, dice, no, yo no quiero que venga Juan Marcos, y entonces se va con Silas en su segundo viaje misionero, y lo deja, y Juan Marcos se va con Bernabé. Que Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé tenía un corazón pastoral, ¿sí? Y Bernabé trabaja de alguna manera en la restauración y lo lleva a ese segundo viaje misionero. Pero Pablo y Bernabé se separaron por la discusión que tuvieron respecto a Juan Marcos, ¿sí? O sea que Pablo estaba en esa posición, y esto lo deben estar estudiando, o lo van a estar estudiando los hermanos que están estudiando las cartas de los viajes de Pablo, sí, que es un libro que se está enseñando aquí en la iglesia, excelente, maravilloso, sí. Entonces discuten, tienen esa diferencia, y se va uno por un lado y otro por otro lado, sí. Que esto es lo maravilloso del Señor, ¿no? Esto es lo maravilloso, leyendo la palabra uno va aprendiendo. Viste que a veces uno dice, bueno, pero tal se va por allá o tal se va por allá. Pero ¿sabes lo que resultó? Esto redundó para bien del Evangelio. Porque en vez de un viaje misionero se hicieron dos viajes misioneros. Unos fueron en una dirección y otros fueron en otra dirección. O sea que lo que era un problema entre personas, el Señor hizo esto, lo transformó en una bendición para la obra, para el reino y para el Evangelio del Señor, ¿sí? Pero bueno, ahí había quedado Juan Marcos, había quedado pendiente. Y quiero explicarte que habían pasado ya 17 años, o sea, 17 o aproximadamente, no puedo decir 17 años exactos, aproximadamente 17 años desde esa despedida o esa pelea de que yo no lo quiero a Juan Marcos que se vaya, a que el mismo apóstol Pablo le diga a Timoteo, quiero que vengas y quiero que traigas a Juan Marcos porque me es útil. Y sabes que acá hay una profunda enseñanza. Es que los tratos de Dios, repito, sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, pueden provocar que nuestro corazón se endurezca o que entendamos cosas que se nos hacen difíciles de entender en otros momentos. Porque, hermanos, repito, no es Dios que provoca, por ejemplo, que uno dice, tengo que estar en un hospital. No es Dios el que trae enfermedad, nuestro cuerpo se enferma, es frágil, ¿sí? Pero yo digo, cuando uno está en situaciones de prueba, es cuando, si uno busca al Señor, puede entender lo que se hace difícil entender cuando nosotros estamos ahí con nuestras propias fuerzas. Porque Pablo tenía tanto impulso en su liderazgo que dijo, que se volvió atrás me molesta. Pero cuando pasó por una situación donde fue probado, donde quedó solo, ¿sí? Uno tiene que asumir si realmente está en comunión con el Señor, otra actitud. Porque uno puede decir, hermanos, sí, yo estoy en comunión con Dios, yo conozco al Señor. Pero si realmente esa experiencia con Dios no te lleva a revisar los hechos de la vida y decir, en esto me tengo que reconocer, en esto me tengo que arrepentir, en esto me tengo que enmendar. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? 17 años. Y sabes que cuando preparaba esta palabra, decía, quizá alguno tenga que pensar de los que estamos aquí, 17, 15, 20 años. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿O qué nos tiene que pasar, hermanos? Para entender que nuestro corazón se tiene que enternecer. Porque, repito, hay dos alternativas. O el corazón se endurece, o el corazón se abuena, se enternece. Sí, y eso es lo que quiere el Señor cuando Él trata con nuestra vida. A que lo había dejado de lado, lo llama de nuevo y reconoce que Él es útil. ¿Y sabes qué?
en vez de enojarse con todo lo que estaba pasando, dice el Señor, no lo tenga en cuenta. Que es como Jesús, cuando estaba crucificado, ¿te acordás? Y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Qué bueno cuando está esa actitud, qué bueno cuando cambia nuestro corazón, qué bueno cuando entendemos los tratos de Dios sobre nuestra vida. Mira, yo quiero decirte esto. Gracias a Dios todos los que estamos aquí somos maravillosamente jóvenes. Sí, todos. Hay algunos que son de verdad, pero bueno, todos, es una declaración, maravillosamente jóvenes. Y yo quiero decirte esto, que si algunas cosas no se revisan a tiempo en nuestra vida, lo que no mejora, dice un axioma, empeora. Si uno no resuelve ciertas cosas, después esas cosas se vuelven más agudas y más fuertes en nuestra vida. ¿Sí? ¿Sabes que Pablo ya estaba viejo y estaba solo? Y hay otra cosa, que fue una declaración que alguna vez enseñó el evangelista Carlos Anacondia. Le dijo, no sé si es tan importante cómo empezás, lo importante es cómo terminás. No es cómo empezás, es cómo terminás. Esto significa que los años en nuestro caminar en el Señor, en nuestra relación con Dios, tienen que transformarnos en personas mejores, con mayor capacidad de perdonar, con un espíritu de reconciliación en nuestro corazón, con el deseo, si está en nuestras posibilidades, de enmendar aquellas cosas que hicimos mal, de corregir y de corregirnos. Hay otra cosa que nos enseña esta palabra. Hay situaciones en nuestra vida por las que nosotros oramos para que cambien. Oramos para que cambien. Pero quiero decirte esto, no sé si lo hayas experimentado. Esperamos nosotros un milagro, esperamos que cambie. Pero quiero decirte esto, que hay situaciones que a veces no cambian. Y uno dice, ¿y qué hago yo? Estoy orando y esa situación no cambia. ¿Sabes qué es lo que tengo que hacer? Requiere esa situación que no cambia, de que yo cambie. De que yo cambie. De que yo tenga una actitud diferente. De que yo me prepare de manera diferente. De que yo tenga mi corazón sano. Porque si esa situación no cambia y yo me empiezo a enojar porque esa situación no cambia y me empiezo a endurecer porque esa situación no cambia y empiezo a cerrar mi corazón porque esa situación no cambia, sí, seguramente voy a terminar alejado de la fe o con mi corazón endurecido o lleno de dolor y de resentimiento. Porque quiero decir esto, yo te estoy hablando del apóstol Pablo, ¿viste? Del apóstol Pablo, que guardó este rollo por varios años, ¿viste? Guardó este rollo por varios años, hasta que en esta situación de soledad y de trato entiende que tiene que resolver esto, sí, entiende. Y ¿sabes qué? Uno debe caminar, mis hermanos, como si hoy fuera el último día. Uno debe caminar con las cosas resueltas, con los rollos resueltos, ¿sí? Uno no puede retener perdón, no podemos darnos el lujo de retener perdón, ¿sí? Y cuando digo perdonar, yo no estoy diciendo que quizás una persona te hirió, te lastimó, te defraudó, tenés que regalarle una torta de cumpleaños, ¿sí? Cuando cumple los años, o tenés que ir a humillarte para que te siga maltratando. No estoy diciendo esto. Sí estoy diciendo que tenés que perdonar, ¿sí? Hay que perdonar, hay que soltar perdón. No hay que permitir que el corazón se endurezca, no hay que permitir que pase el tiempo, sí, que pase el tiempo y nosotros no podamos resolver esto y estemos ahí resentidos y dolidos en nuestro corazón. Evidentemente Pablo lo estaba resolviendo porque a pesar de esa situación, dice el Señor,
no se los tenga en cuenta, no se estaba enojando con esa situación, sino al contrario, la estaba aceptando. Y él, cuando escribe a los filipenses, se entendía que todo lo que le estaba pasando, mira, Filipenses capítulo 1, versículo 12, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Amén. Han redundado para el progreso del Evangelio. Y sabes que yo pensaba en tantas situaciones, en tantos momentos, en tantos lugares donde no queremos estar. Sí, cuando tenemos un problema de salud, cuando tenemos un problema económico, hay lugares donde no queremos estar. Pero viste que esos lugares nos enseñan. Repito, no es Dios el que nos mete en esa situación, pero esos lugares nos enseñan. Esos lugares nos hacen llegar a gente que no llegaríamos de ninguna otra manera. Sí, esas situaciones hacen que nuestro corazón se vuelva sensible y podamos entender lo que no entendemos de muchas maneras. Sí. Y no estoy diciendo que siempre hay que sufrir para entender. Yo creo que si nuestro corazón se vuelve cada vez más sensible, si entendemos antes, a veces nos evitamos de pasar por que esas situaciones nos tengan que enseñar o nos tengan que abrir los ojos. Sí, que nuestro corazón, hermanos, sí, nuestro corazón que está siendo probado. Quizá estás pasando por un momento donde tu corazón está siendo probado. No permitas que tu corazón se endurezca. No permitas que tu corazón se resienta con falta de perdón. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Santo. Esta situación por la que estás atravesando es un llamado para buscar a Dios más profundamente. Aleluya. Santo. Es para tener la capacidad de sobrellevar lo que te está pasando hasta que el Señor te dé la salida y te dé completa victoria. Aleluya. Porque el crecimiento en nuestra vida cristiana justamente se determina de cómo atravesamos esas situaciones donde estamos siendo probados. Yo quiero que oremos al Señor. Quiero invitarte a estar de pie. Vamos a orar juntos al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios. Tener un momento. Vos y el Señor. Aleluya. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Él nos guíe, Él nos direccione. Aleluya. Él te dé fuerzas, nuevas fuerzas del Señor sobre tu vida, para sostenerte fiel y firme. Gloria a Jesús. Porque se da algo maravilloso en los hijos de Dios, en los siervos y siervas del Señor, que aún atravesando las más difíciles pruebas, tienen el ánimo y el aliento que viene del Espíritu para poder alentar y bendecir a otros. Porque el que busca a Dios supera el ombliguismo. Aleluya. Es un problema cuando uno se cierra en sí mismo. Se cierra en sí mismo. Porque cuando en el dolor aprendemos a abrirnos
hacia la necesidad de otros, que quizás es mayor porque ellos no tienen a Cristo, o es mayor porque están débiles en la fe. Es maravilloso cuando nos abrimos, cuando superamos esto de estar mirándonos todo el tiempo a nosotros mismos, cuando rompemos con esto, cuando podemos hablar, cuando podemos bendecir, cuando podemos perdonar a pesar de lo que nos está pasando, a pesar de lo que nos está pasando. Aleluya. Porque esto muestra, mis hermanos, que no son las circunstancias las que determinan. Aleluya. Porque siempre la última palabra en toda situación la tiene nuestro Dios. Aleluya. Santo, no temas si estás atravesando por un tiempo de prueba. Aleluya. No permitas que el enemigo te miente, que tu corazón se endurezca y se termine alejando de la comunión del Señor, de la vida de oración, de la palabra, de la comunión. Aleluya. Es tiempo donde más hay que buscar, más hay que procurar a fortalecerse, levantarse, establecer vínculos de comunión significativos. Aleluya. Edificarnos por medio de la comunión con el Señor. Todos me dejaron, pero el Señor, Él me apoyó, Él me sostuvo, Él me fortaleció. Aleluya. Gracias, sí, el Señor bendiga tu vida. El Señor te dé victoria, te dé victoria. Aleluya. Y ¿sabes qué? Quiero decirte esto. Quizás hoy por la palabra y por el Espíritu puedas verlo. Que algo quizás ocurrió en tu vida, una pérdida, un golpe en tu vida, una situación difícil. Y a partir de allí tu relación con Dios no fue la misma. Aleluya. Quizás seguiste adelante, pero algo pasó en tu corazón. Por algún motivo se endureció. Aleluya. Gloria a Jesús. Es necesario resolverlo. Es necesario sacar ese dolor. Es necesario contar cómo nos sentimos. Es necesario expresarnos delante de Dios en oración. Es necesario buscar el consejo de la palabra de Dios para ser enseñados y ministrados. No te corras. No te aísles. Aleluya. Aleluya. Quizás también si hay una situación, en el caso de Pablo pasaron 17 años. Gloria a Jesús. No dejes que pase tanto tiempo. No permitas que pase el tiempo y todavía esté pendiente eso que hay que resolver, eso que hay que sanar, eso que hay que perdonar. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Señor, bendiga tu vida. Él traiga nuevas fuerzas. Aleluya. Él te sostenga aunque estés atravesando un tiempo de prueba. Y que todo redunde para bendición, para que otros conozcan a Cristo. Porque como el mismo apóstol Pablo escribe, nosotros fuimos atribulados en todo, pero también fuimos consolados por el Señor, para que con el mismo consuelo que recibimos del Señor
podamos consolar a otros que están pasando por tribulación. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Tu dolor sanado. Tu dolor consolado. Aleluya. Tu corazón ministrado. Estás lleno de la riqueza y de la gracia del Señor para bendecir y para animar a otros. Porque uno puede pasar toda la vida diciendo, no entiendo porque tuve que atravesar por esto. Pero también puede decir, aunque me tocó pasar por esto, fui enseñado y sostenido por el Señor. Fui ayudado, aleluya. Y tengo sobre mi vida la gracia del Señor para cumplir su propósito, para hacer bendición para otros. Aleluya. Porque en esa situación de dolor fui tratado mi corazón, fue tratado mi carácter, fue tratada mi paciencia, fue quebrado mi orgullo. Aleluya. Y de allí surge el tesoro, las capacidades. Aleluya. El Espíritu puede fluir libremente porque no hay cáscara, porque no hay apariencia, porque no hay religiosidad, porque no hay juicio. Si no hay alguien que fue enseñado por el Señor. Aleluya. Y es humilde de corazón. Y sabe perdonar. Y tiene misericordia. Aleluya. Y entiende. Y tiene compasión de otros. Aleluya. Santo. Porque fue enseñado por el Espíritu. Fue enseñado por el Señor. En ese tiempo de soledad, de padecimiento, de prueba. Sí, el Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Amén. Amén. Señor.